continuación del estudio que venimos desarrollando en este evangelio desde hace ya bastante tiempo. Bien, dice Marcos 14, versículo 22 en adelante. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, los versículos que acabamos de leer nos hablan sobre lo que sería la primera cena del Señor, que fue instituida por el Señor Jesús, y por eso precisamente es que se la llama del Señor. Recuerde que nos encontramos en el Evangelio de Marcos, el cual, como lo hemos dicho en varias oportunidades, fue el primero de los evangelios en ser redactado. Fue redactado en una época bastante temprana, y por lo tanto es el relato que es un poco más cercano a los hechos que ocurrieron. Y desde ese punto de vista, Marcos no tiene muchas elaboraciones teológicas. Todo el evangelio es una presentación teológica, pero comparado con los otros evangelios, Marcos es más directo en presentar los hechos. Y también hemos hablado un poco sobre los relatos de la pasión que hemos encontrado a partir de este capítulo 14. Y recordará que he explicado que los relatos de la pasión son los primeros elementos que se escribieron cuando se estaban juntando materiales ya escritos que hablaban de Jesús. Los primeros elementos escritos de lo que Jesús había hecho son relatos relacionados con la pasión del Señor, es decir, con estos elementos que hoy estamos encontrando. Y como son los más antiguos, digamos, son los documentos anteriores a Marcos. Algunos a esos documentos le llaman protoevangelio, porque fueron los materiales que se usaron, por ejemplo, para escribir el primero de los evangelios, que fue el de Marcos. Y por eso uno descubre en este evangelio, como lo hemos venido haciendo, relatos que uno los puede evidenciar. Hemos señalado en varias partes, por ejemplo, los recursos de redacción que Marcos utilizaba, y que hemos dicho de que no necesariamente estaban hablando de cronología o historia de lo que había ocurrido, sino que eran ya elaboraciones redactadas de esa manera, porque esa era la manera como Marcos escribía. Y uno descubre también, cuando hay una fusión de documentos escritos, las fisuras que se dan en estos relatos, por los cuales uno puede saber que hay a veces dos relatos que se han juntado
y que se han fundido en en una nueva redacción que es la que hoy tenemos en el Evangelio. Entonces, sucede, hermanos, que este relato que acabamos de leer, estos versículos, estos 4 versículos que hablan sobre la cena del Señor, usted puede notar que es un relato cerrado, lo cual significa que casi está aislado de lo que anteriormente se ha venido relatando y de lo que se va a relatar después. Esto significa que el relato de la institución de la cena del Señor muy probablemente también fue un material escrito que existía antes y que Marcos lo toma y lo incluye en este lugar porque es donde a él le pareció que iba, porque recuerde que lo anterior es lo que vimos en la última oportunidad, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿a dónde quieres que preparemos la cena? Refiriéndose a la cena pascual. Entonces viene el Señor y les da las indicaciones. Eso lo vimos en la última oportunidad, y así es como comienzan a preparar la cena pascual, que según Marcos ocurrió en el primer día de los panes sin levadura, cuando todos realizaban la cena pascual. Entonces, después de relatado esto, es que Marcos incluye el relato que hoy hemos leído, porque es como el lugar lógico donde le correspondía. Entonces, lo que tenemos acá, este relato es como lo más antiguo o lo más cercano a los hechos de lo que sucedió cuando el Señor instituyó lo que nosotros llamamos la cena del Señor. En realidad Jesús no estaba instituyendo la cena del Señor, o sea, somos nosotros los cristianos los que le hemos puesto el nombre de la cena del Señor, y somos nosotros los que hablamos de la institución de la cena del Señor. Pero Jesús no estaba haciendo eso, sino que era algo mucho más sencillo, y uno lo puede notar en el relato que hoy hemos leído, en donde usted verá que lo que hay en los otros evangelios y también en la carta de Pablo a los Corintios ya es una elaboración teológica de lo que ocurrió. O sea, lo que ocurrió, lo más cercano a lo que ocurrió, es lo que aquí Marcos nos está presentando por las razones que he explicado. Y sobre esa base es que los cristianos continuaron, hermanos, sistematizando, diría, ordenando la idea, hasta que lo llegaron a convertir en una liturgia, que es en lo que se convirtió y en lo que es la cena del Señor hasta el día de hoy. Porque es cierto, para nosotros la cena del Señor es una ordenanza que la hacemos con todo el corazón, con toda sinceridad, con toda honestidad, pero es una liturgia, porque todas las veces que se celebra la cena del Señor se celebra siguiendo un formato establecido. Esa es una liturgia. Pero la manera como esta liturgia se instituyó es diferente a lo que realmente ocurrió. Nótelo en cosas muy sencillas. Usted sabe que cuando se realiza la liturgia de la cena del Señor, cuando llega el momento de beber de la copa, bueno, en el caso nuestro, pues primero se reparte la copa, y cuando ya todos la tienen, entonces viene el ministro oficiante y dice, lee el pasaje de la Biblia tomado de 1 Corintios 11, fíjese, la cual ya es una elaboración litúrgica en época de Pablo, porque así lo presenta Pablo. Dice, yo les he enseñado lo que asimismo recibí. Es decir, cuando Pablo llegó al cristianismo, ya la cena del Señor ya había sido convertida en una liturgia, y por lo tanto Pablo lo que hace es que la transmite, la continúa. Lo que yo aprendí, se los enseñé. En esa liturgia de 1 Corintios 11, lo que dice Pablo es que, habiendo tomado la copa,
Fíjese, el Señor les dijo: tomen de ella, esta es la sangre del nuevo pacto. Tomen de ella todas las veces que lo hagan en memoria de mí. Eso dice la liturgia. Y dicha la liturgia, dichas esas palabras, entonces cuando todos procedemos a tomar la copa. Entonces, pero eso no es lo que ocurrió, según lo que relata aquí Marcos. O sea, en primer lugar, porque Jesús no dijo que la copa era su sangre antes de que la bebieran, sino que fue cuando ya la habían bebido. Es al revés. Nótelo, versículo 23 dice: tomó una copa, dio gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Cuando ya todos habían bebido de la copa, es que el Señor les dice: esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Pero lo está diciendo después. Entonces note, cuando la liturgia se estableció, entonces ya se ordenó. ¿Se ordenó con qué? Con lo que había ocurrido primero, que es cuando el Señor les da el pan. Ahí sí les dice: esto es mi cuerpo. Entonces, para que guarde el orden del primer elemento, que es el pan, cambiaron lo que había ocurrido con la copa para que tuviera similitud. O sea, están construyendo una liturgia. Entonces, eso, hermanos, es lo que vamos a tratar de ver ahora, que fue lo que de verdad ocurrió y cómo llega a convertirse en una liturgia. Se lo digo de antemano porque no lo vamos a encontrar, porque no está en el texto que Jesús en ningún momento dijo: hagan esto en memoria de mí. No lo dijo. Acabamos de leerlo, si quiere léalo de nuevo. Él no dijo: hagan esto en memoria de mí. Sí aparece en Mateo, aparece en Lucas, pero recuerde de que esos son evangelios posteriores, que una de las fuentes que utilizaron tanto Mateo como Lucas para redactar su evangelio fue Marcos, y otra fuente y algunos materiales que son propios de cada uno de los autores. Pero ellos son los que ya le añadieron que Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Pero Jesús no lo dijo. Es porque la iglesia está convirtiéndolo en una liturgia. Entonces, decir que el Señor instituyó la Santa Cena o Cena del Señor, históricamente eso no fue así. Fue la iglesia la que instituyó la Cena del Señor. Comenzando por eso, porque Jesús nunca dijo: háganlo en memoria de mí. Eso fue ya los creyentes dándole un sentido teológico y litúrgico a la práctica de celebrar la Cena del Señor. Con esto no quiero decir, hermanos, de que no celebremos la Cena del Señor o que no tiene ningún valor. No quiero decir eso. Solo le estoy explicando cómo fue el proceso por el cual llegó a institucionalizarse la Cena del Señor y por qué los cristianos en todo el mundo la seguimos celebrando después de 2000 años. Entonces note, comienza en el versículo 22 y dice: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Entonces note, como este es un relato independiente, y se nota que es independiente porque no tenemos ningún contexto. Dice: mientras comían, pero ¿comían qué? Juan, que fue el último de los evangelios y el más teologizado, coloca la institución, como la llamamos nosotros, de la Cena del Señor dentro del contexto de la Cena Pascual. Entonces, eso hace Juan. De Juan lo que dice es que estaban comiendo de la Cena Pascual. Y como un paréntesis, dentro de esa Cena Pascual o al final de ella, es que el Señor viene y toma el pan, la copa, ya diciendo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Pero en el caso de Marcos,
No hay ninguna, o sea, no sabemos si era la cena pascual la que estaban haciendo. El hecho es que mientras comían, dice, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos. Note que hay una secuencia. Tomó pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio. En los verbos es donde está la acción, ¿verdad? Entonces dice tomar pan, bendecirlo, partirlo, darlo. Esta secuencia, exactamente como la acabamos de leer, usted la va a encontrar en los dos relatos que aparecen en este mismo Evangelio de Marcos y que ya vimos, de la multiplicación de los panes y los peces. O sea, exactamente la misma secuencia y exactamente con las mismas palabras. Cuando va a multiplicar la primera vez el pan, entonces dice, lo tomó, dio gracias, lo partió y se los dio. La segunda vez que multiplica los panes, exactamente lo mismo. Es decir, esta es ya la tercera vez que el Evangelio de Marcos nos está diciendo que el Señor tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a ellos. En otras palabras, lo que Jesús estaba haciendo ahí es lo que él hacía todas las veces que comía con sus discípulos o con otra gente, como fue el caso en la multiplicación de los panes, que no solo eran los discípulos, sino que estaban las multitudes. Es decir, aquí el Señor no está haciendo nada extraordinario, está haciendo lo que él hacía toda la vida. Y lo hacía cuando iba a comenzar a comer. Entonces eso marcaría una diferencia con Juan, que coloca lo de la cena del Señor al final de la cena pascual. Pero según esto, aquí van a comenzar a comer apenas, porque Jesús está haciendo la oración, igual que cuando iba a multiplicar los panes. Lo primero que hacía el Señor es que bendecía el pan. Lo mismo está haciendo acá. Entonces, aparentemente, según Marcos, está iniciando la cena. Por eso yo le decía, mientras comían, pero ¿comían qué? Entonces, les da el pan a sus discípulos y ahí es donde les dice, tomen, esto es mi cuerpo. Eso sí es una diferencia, porque eso nunca lo dijo en el caso de la multiplicación de los panes, ni lo dice en otros lugares. La única vez donde del pan el Señor está diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. ¿Por qué el Señor está diciendo eso? Porque lo acaba de partir. Jesús sabe que lo van a matar. Recuerde, ya vimos en Marcos, 3 veces Él les ha anunciado lo que le va a acontecer en Jerusalén, y ahora Él está en Jerusalén. Entonces, Él sabe que ha llegado a ese punto, y como lo vimos en el capítulo anterior, no fue en el anterior, sino que fue en el 12, 11 y 12, que es la confrontación que Jesús tuvo con los liderazgos religiosos con relación al templo. O sea, ahí Jesús estaba firmando su sentencia de muerte. Por eso otras veces le he dicho que Jesús no hizo nada por evitar que lo mataran. Al contrario, Él hizo tantas provocaciones que parecía que lo que querían era que lo mataran. Y fue lo que finalmente ocurrió. Entonces, como Él sabía que esto venía, al partir el pan, que era lo que hacía todas las veces que Él comía, y al decir que este es su cuerpo, entonces Él está hablando de el rompimiento de su cuerpo, o la partición de su cuerpo, lo cual significaba que era su muerte. Entonces es evidente que al darles el pan, lo que Jesús quiere es que los discípulos tengan en mente lo que está por ocurrir, y que ya se los ha dicho en 3 ocasiones diferentes que va a suceder. Luego, versículo 23, después tomó una copa. Eso se lo he explicado en otras oportunidades, ¿verdad? Que era una copa, porque así era como ellos celebraban la cena pascual.
Era una copa para todos, todos bebían de la misma copa. Y así es como debe celebrarse la cena del Señor. El problema, como lo he explicado en otras veces, es que hoy las iglesias cristianas son muy numerosas. Imagínense entonces que en un día que haya cena del Señor y que la iglesia solo tenga que utilizar una copa. Hermano, ¿cuánto tiempo va a tomar, verdad? Que desde la primera fila que pase y luego siga y siga y siga hasta que llegue ya al final, ¿verdad? Y tendría que ser una copa gigante para que alcance hasta el último. No sería práctico. De como no es práctico, entonces hoy nosotros utilizamos muchas copas, ¿verdad?, de un uso individual. Claro, usted puede estar pensando en el tema de la higiene, ¿verdad? Quiere decir que si yo estoy por en medio, ya van a haber tomado de esa misma copa 100 personas. Y yo voy a ser la número 101. Pues a lo mejor, pero ellos no se preocupaban. Es que por eso usaban una sola copa, porque era un símbolo de hermandad, de unidad. Y ellos entendían muy bien eso. Entonces, como lo entendían muy bien, entonces ellos sabían que cuando Jesús usó una sola copa, estaba, hermanos, hablando de la fraternidad, del amor, de la hermandad que constituían ellos como comunidad nueva que el Señor estaba fundando. Así como usted no tendría problemas de beber del vaso, por ejemplo, del cual su esposo bebió. O el esposo no tiene problemas en beber del vaso del cual su esposa ha estado bebiendo. O una madre no tiene problemas en beber del vaso donde su hijo bebió y dejó un poquito y ella viene y se lo termina. Entonces, ella no está pensando en cuestiones de higiene o dejó el vaso ensalivado. O sea, porque ama a su hijo, es su familia, es su esposo, es su esposa. Ese era el sentido de la copa. Entonces note cómo de ese sentido es donde se van a derivar los elementos que luego van a ir construyendo la liturgia de la cena del Señor. Porque cuando ya se establece la liturgia, que es allá en 1 Corintios 11, donde Pablo le expone, pero en realidad desde los evangelios. Bueno, es que en realidad Pablo escribió antes que los evangelios, ¿no?, antes que Marcos y Lucas. Cuando Mateo y Lucas escribieron sus evangelios, Pablo ya había muerto. Ya no se diga cuando se escribió Juan, ¿verdad?, que fue mucho después. Aún Marcos, se cree que Pablo murió en el 59. Entonces Marcos, ahí hay una discusión, ¿verdad?, que algunos dicen que fue por el año 63. Entonces, igual Pablo nunca leyó Marcos. Pablo lo que tenía fuera la historia que ya estaba escrita y es de la cual Marcos está citando, está incluyéndolo en su relato. Entonces, como la idea era de unidad, entonces cuando ya Pablo explica la liturgia y que luego va a quedar permeada en Mateo, en Lucas y por supuesto en Juan, que es muy posterior, entonces, él está diciendo que la cena del Señor es un símbolo de la unidad que hay entre el cuerpo del Señor. Siendo, dicen muchos, somos un solo cuerpo, así como el pan, siendo un solo pan, es repartido entre muchos. Entonces el pan simboliza la unidad que hay en el cuerpo del Señor. Y por eso es que para poder participar de la cena del Señor, Pablo dice que cada uno tiene que examinarse. Y en una de las cosas que debe examinarse es cómo está su relación con la comunidad, con la iglesia, como decimos nosotros. Cómo se relaciona con los demás hermanos y hermanas. ¿Y de dónde sacó Pablo de que había que tener una vida reconciliada? De eso. Y no solo Pablo, porque Pablo dice que eso que él está enseñando, él ya lo había recibido. Por alguna razón, hermanos, para los primeros creyentes, lo que el Señor hizo en esa cena pascual les marcó. Y luego los acontecimientos de su muerte y de su posterior resurrección, de seguro les hizo pensar
en lo que había ocurrido ese día. Y por esa razón comenzaron a sistematizar y a repetir. Y para que se siguiera repitiendo, le añadieron frases como eso: háganlo en memoria de mí. Todas las veces que coman de él, es decir, que lo iban a hacer muchas veces. Háganlo en memoria de mí. Entonces venía de eso, de la unidad, expresada a través de la única copa. Entonces, 23, tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de la única copa. Cuando ya habían bebido, porque así ocurrieron las cosas, ¿verdad?, es que el Señor les dijo: esto es mi sangre del pacto. Si usted tiene la Reina Valera, verá que ahí dice sangre del nuevo pacto. Pero como yo estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, ahí lo que dice es la sangre del pacto, no aparece la palabra nuevo. ¿Y por qué razón no aparece en la NBI que diga nuevo pacto? Por la misma razón que le he dicho 1000 veces, ¿verdad?, que en los manuscritos más antiguos y más confiables la palabra nuevo no aparece, porque es evidentemente una interpolación que se hizo de Mateo, donde sí aparece la expresión nuevo pacto. Entonces, como allá lo decía, entonces los copistas añadieron la palabra nueva o nuevo al relato de Marcos, que no lo tenía, para que pudiera armonizar. Claro, eso ocurrió, hermanos, siglos después, ¿verdad? Como le digo, en los primeros manuscritos, en los primeros siglos, no aparece la palabra nuevo. ¿Pero por qué? Vaya, porque Marcos no dice, solo dice la sangre del pacto, y los otros evangelios dicen del nuevo pacto. Entonces, ¿por qué no quitaron la palabra nuevo para armonizar? Sino que lo que hacen es que le añaden nuevo a Marcos, que no la tenía, para armonizar. O sea, ¿por qué añadir y por qué no quitar? Porque para entonces lo que él estaba explicando, ¿verdad?, que teológicamente eso ya venía avanzando y ya se había venido convirtiendo en liturgia, y por lo tanto los creyentes ya lo entendían, que era la sangre del nuevo pacto, para diferenciarlo del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Pero ¿cuándo fue eso, hermano? Cuando la iglesia llega a la conciencia de que ellos ya no estaban practicando el judaísmo. Cuando se dan cuenta que el cristianismo es una cosa diferente al judaísmo, ahí es donde ellos entienden que es ahora un nuevo pacto. Entonces, por eso lo añadieron a Marcos, porque lo uniformaban no solo con los otros textos, sino que con las ideas teológicas que predominaban y siguen predominando hasta el día de hoy. O sea, con esto no quiero decirle que es un error hablar del nuevo pacto, solo le estoy explicando cómo se llegó a eso. Así es como llegamos a hablar de nuevo y antiguo pacto. Pero en su momento Jesús no lo hizo. Él simplemente dijo: esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Obviamente Jesús está pensando en un sacrificio, porque cuando habla de la sangre derramada por muchos, esa era, hermanos, las expresiones que se usan, y usted las puede encontrar en la ley de Moisés, para hablar de los sacrificios que se ofrecían delante del Señor. Derramarás la sangre delante del altar, por ejemplo. Entonces se hablaba de derramar la sangre. Y Jesús, después de que han bebido, les dice: esa copa que bebieron es mi sangre, la sangre del pacto, que por muchos es derramada. Entonces, para Jesús era la sangre del pacto. No habló de nuevo pacto, porque ese concepto no existía en ese momento. Entonces, para Jesús era una reafirmación de un pacto de reconciliación con Dios, pero que ahora tenía una nueva víctima, una nueva ofrenda, que ya no era un macho cabrío, una res, sino que era el mismo Hijo de Dios. Esto es mi sangre del pacto.
que es derramada por muchos. Entonces Jesús lo veía de que su ejemplo, su modelo y la muerte que él habría de enfrentar eran, hermanos, ofrenda, era una ofrenda de su vida y de su sangre que él estaba dando a Dios para afirmar el pacto de su pueblo. Después es que le añaden nuevo pacto. Versículo 25: les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Entonces Jesús tenía la esperanza de la resurrección, que eso ya lo vimos en los anuncios que Jesús hacía de lo que le esperaba en Jerusalén, que lo iban a matar, pero luego decía él, pero al tercer día resucitaré, basado en el profeta Oseas. Todo eso lo explicamos, de dónde el Señor sacó la idea de que al tercer día iba a resucitar. O sea, pero eso es lo que dice el profeta Oseas, que al tercer día nos dará nueva vida. Ahora, ¿cómo entendía eso Jesús? Nueva vida lo entendía en un sentido literal de que él iba a resucitar corporalmente, o que si lo entendía nueva vida en el sentido de que él iba a seguir viviendo, pero de una manera diferente, porque era nueva vida. O sea, eso nunca lo vamos a saber, pero es un hecho de que él tenía una esperanza de que ese no era el final, sino que las cosas habrían de continuar. Y como habrían de continuar, por eso es que él dice: les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Pero él dice: les aseguro. Entonces, pero ¿qué es lo que Jesús está asegurando? Está asegurando dos cosas. Primero, no volveré a beber del vino. Entonces, les está asegurando que lo van a matar. No lo está diciendo directamente, pero lo está diciendo, ¿verdad? No volveré a beber. Les aseguro que no lo volveré a beber. O sea, les aseguro que esta es ya la última vez y me van a matar. Pero también les dice: esa seguridad es que lo volveré a beber hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Entonces Jesús, ese reino que había anunciado a lo largo de todo su ministerio, como lo hemos visto en este evangelio, él creía que ese reino iba a llegar. O sea, él tenía una fe total de que el reino de Dios vendría. Y cuando el reino de Dios venga, dice: ahí volveré a tomar del vino nuevo. Entonces era una afirmación de fe. Es algo muy íntimo que Jesús les está diciendo a sus discípulos, y los está haciendo participar palpablemente. Entonces, estas cosas de que el Señor les haya dicho: el pan es mi cuerpo, la copa es mi sangre, eso, hermano, fue lo que significó tanto para los discípulos, que por eso es que esto lo convirtieron en una ceremonia, ordenanza, como le llamamos nosotros. Liturgia sería otro nombre, porque les pareció que aquí estaba el corazón de la intimidad de Jesús con su pueblo, con su iglesia. Versículo 26: después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Entonces, cuando habla de cantar los salmos, algunos han pensado que es el Gelel. Gelel es el nombre que la Misná le daba a los salmos que se cantaban en la cena pascual. La Misná es una colección de tradiciones orales que tienen los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Entonces la Misná establece que durante la celebración de la cena de la Pascua se cantan los salmos del 113 al 118. Esos 5 salmos son parte de la liturgia de la celebración de la cena pascual. Entonces Jesús, cuando dice que cantaron los salmos, muchos creen que eran esos salmos. Claro, no hay manera de asegurarlo, ¿verdad? Porque en realidad, hermanos, el Gelel, o sea, estos salmos, quienes lo cantaban eran los sacerdotes
cuando estaban sacrificando los corderos para la cena pascual. Entonces, como eran millares de corderos, entonces es que se ponían a cantar el Salmo 113, 118, una y otra vez, una y otra vez, una y otra, o sea, todo el día, porque el día de la Pascua los sacerdotes pasaban matando corderos. Entonces, pero eran los sacerdotes quienes lo cantaban. Eso es lo que dice la Misná. Pero algunos entonces, como eso es lo que se cantaba, aducen o deducen que la gente, como oía estos cantos en el templo, se los había aprendido y lo habían hecho parte de la ceremonia. Algo así como lo que ocurre, hermanos, dentro de la iglesia católica para la Semana Santa, ¿verdad? Con ese canto de perdón, oh Dios mío, perdón, perdón, Dios mío, y no sé qué más dice. Entonces, que se canta solo en las procesiones, en las misas que se dan para la Semana Mayor, como le llaman ellos, ¿verdad? O Semana Santa. Pero la gente se las aprendió, porque como es de año en año que se repite. Lo mismo pasaba con la Pascua, que como oían a los sacerdotes, y ellos sí todo el día pasaban, ¿verdad?, cantando Salmo 113, 114, el 115, el 116, el 117, que es cortísimo, ¿verdad? Luego el 118 y volvían a comenzar 113, y entonces la gente se los aprendía. Y por eso le digo, algunos autores piensan que lo que Jesús cantó, que probablemente no solo ellos, sino que muchas o todas las familias judías cantaban, eran esos salmos. Entonces, habiéndolos cantado, ahí concluía la cena y dice que salieron al monte de los olivos. Entonces, aquí lo que está haciendo Marcos es que ya nos está preparando para el siguiente relato que viene, que ya de la detención del Señor en el Getsemaní, porque es ahí donde va a ser detenido, en el monte de los olivos. Entonces, por eso dice que al cantar los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Esto, hermanos, es lo que ocurrió, como le digo. Esto es lo que Jesús dijo, lo que el Señor hizo. Entonces, después la iglesia fue que a todo esto le fue poniendo más elementos para hacerlo más sagrado, como por ejemplo que tenía que hacerse muchas veces, y entonces dijeron, todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y añadieron eso, ¿verdad? En memoria de mí, que usted vio, Jesús no lo dijo, pero le añadieron para darle un sentido, y es el mismo sentido que nosotros hoy enfatizamos. O sea, cuando vamos a celebrar la cena del Señor, es lo primero, hermanos, que el oficiante dice, ¿verdad? O sea, la cena del Señor es una recordación del sacrificio que Cristo ofreció. Es un memorial, es un recordatorio que Jesús murió. El pan significa su cuerpo partido, la copa es la sangre que Él derramó. Y como tenemos pan por un lado, la copa por otro, entonces si este es el cuerpo y esta es la sangre, significa que la sangre está fuera del cuerpo, y la Biblia dice que el cuerpo sin sangre está muerto, por lo tanto es muerte. Y por eso Pablo deducía la muerte del Señor. Anunciáis todas las veces que comen de la cena del Señor. Pero esas ya son deducciones teológicas de un hecho que fue sencillo, como lo podemos ver acá, pero como hemos dicho, de hondo significado para los discípulos, de tal manera que lo convirtieron en lo que es para nosotros hasta el día de hoy, la cena del Señor, o la Santa Cena, como dice la gente, ¿verdad? Cuando se dice de Santa Cena, uno ya está sacramentalizando, en este caso, una ceremonia, que es una liturgia. Y cuando ya se sacramentaliza, entonces eso ya es un problema, porque es donde la gente comienza a preocuparse más de los elementos, de lo que hago con él, que si lo toco o no lo toco. Entonces ya la gente comienza con cosas como, por ejemplo, mire, ¿y el pan de la cena del Señor se puede masticar o no se puede masticar? Y este es un tema legítimo, hermano, que les digo. No crea que es un invento, ¿verdad? Sino que se me acaba de ocurrir. O sea, de verdad, hay gente preocupada por eso. Pero ¿por qué se llega a eso? Porque se ha sacramentalizado. Es decir, hoy lo importante es de que ese pan es un pan sagrado. O el otro tema, ¿verdad? Que ¿qué se hace, hermano, con la parte de los elementos que sobra?
Porque después de que hay Santa Cena aquí en la iglesia, hermano, no cree usted que todo el jugo de uva se acabó y que todo se fue en las copas. Siempre queda algo. Igual del pan que se corta para darle a cada uno, siempre queda algo. ¿Y qué se hace con eso? Porque hoy ya no es solo jugo de uva, ya no es solo pan de no sé qué marca. Hoy ya es el pan de la Santa Cena, ya es el jugo de la Santa Cena. Entonces, algunos dicen, no, eso solo los ancianos lo pueden beber. Por años, hermanos, todos los años que yo estuve acá, los 17 años, el pan que sobraba de todas las cenas del Señor que se celebraron en la iglesia, siempre me lo daban a mí. Y yo me lo llevaba. O sea, me lo llevaba por respeto a las hermanas que me lo estaban entregando. Pero ¿por qué me lo daban a mí? O sea, ¿por qué no se lo llevaban ellas? ¿Por qué no hacían budín? Claro, usted estará pensando, ¿cómo, hermano? Si es el pan de la Santa Cena. Ahí está sacramentalizando ya. Y el problema con eso es que puede estar más preocupado que qué se hace con el pan que sobró, que con el verdadero sentido que la cena del Señor tuvo. Que como estamos viéndolo aquí, fue una cosa muy sencilla. Muy sencilla. Pero como también se lo dije, donde Jesús mostró un corazón de gran intimidad con sus discípulos. O sea, ese es el verdadero valor. El verdadero valor es la hermandad. El verdadero valor es que es la sangre que Él derramó por muchos. O sea, no habló de perdón, ¿verdad? Pero sí que se derramaba por muchos. La sangre del pacto. Eso es lo que Jesús dijo. Entonces, eso es lo que tiene que conectarnos. O sea, no se preocupe qué hacen con el pan. Preocúpese por estar reconciliado con su hermano, por ser parte estrecha, muy estrecha de la comunidad cristiana. Porque cuando se sacramentaliza, entonces ocurre lo que muchos hacen, ¿verdad? Que saben que ese domingo hay Santa Cena, entonces mejor no voy al culto. Hay gente que hace así. Entonces fíjese, están sacramentalizando es decir, se guardan de la ceremonia. O sea, yo no debo comer, no puedo comer de la cena del Señor porque estoy peleado con un hermano. Entonces se preocupa por no profanar el pan, pero no está preocupado de que está peleado con su hermano, que es lo grave, ¿verdad? O sea, el pan solo eso es un símbolo. Es que por eso es que se llama una ordenanza. La iglesia evangélica lo llama ordenanza, para que quede claro que no hay nada sagrado, que es simplemente símbolo. Entonces, lo que hay que vivir es el sentido del símbolo. Y la realidad es eso, la reconciliación entre hermanos. Entonces, el problema no se resuelve con que el día que hay Santa Cena no viene. El problema se va a resolver cuando usted busque a su hermano. Como dijo el Señor, ponte a cuentas a Él, con Él, antes de ofrecer tu ofrenda, que no solo es ofrenda de dinero, puede ser ofrenda de oración, de canto, de alabanza. Antes de que vengas a hacer nada, dijo el Señor, deja tu ofrenda allí, no me traigas nada, déjala ahí y ve, busca a tu hermano, reconcíliate con él. Y ya reconciliado, entonces trae tu ofrenda y ofrécela. ¿A qué le dio el Señor la prioridad? A la reconciliación. Eso nos debe preocupar. Por eso le digo, cuando se sacramentaliza es un problema, porque entonces la gente ya perdió la visión. Eso es lo que ocurre con la Iglesia Católica, que ellos sacramentalizan. Bueno, por lo menos ellos lo dicen claramente, que es lo que están haciendo, ¿verdad? Que le llaman el sacramento de la Eucaristía, porque es una sacramentalización. Ahí está el tema de la transubstanciación, que es que el pan deja de ser pan y se convierte en el cuerpo de Cristo. Por eso es que cuando la hostia, que así le llaman ellos al pan, ya está consagrada, ese ya no es pan, eso ya no es harina, ese es el cuerpo de Cristo.
Y por eso es que lo ponen en aquel copón dorado, que creo que le llaman el sacramento ellos, y lo ponen en exhibición en determinadas fechas. Por ejemplo, en la fecha del Corpus Christi, fíjese, es en latín, y lo que significa es el cuerpo de Cristo. Entonces, no es harina, no es una hostia, es el cuerpo de Cristo. Y por qué la gente llega y se arrodilla delante del sagrario, le llaman también, porque es algo sagrado lo que tiene ahí. Entonces, ahí se perdió totalmente ya la idea de lo que el Señor estaba haciendo acá. Claro, ahí lo tenemos, hermanos, ya en un caso extremo, ¿verdad? Pero uno corre ese peligro, que al sacramentalizarlo, uno se olvida de este Jesús sencillo, que tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio, como lo hacía todas las veces que él iba a comer. Es decir, aquí no hubo diferencia. Lo hizo como siempre, porque estaba comiendo con la gente con quien siempre comía. Eso no era lo importante. Lo importante es cuando les dice: es mi cuerpo, es mi sangre del pacto. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, para tener siempre claro a ese Jesús sencillo, pero que en esa sencillez se encuentra la clave del verdadero cristianismo. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero usted ha escuchado hoy la palabra y por esta palabra se habrá dado cuenta que somos nosotros los que complicamos el Evangelio, cuando lo que Jesús hizo fue algo muy sencillo. Y en esa sencillez es donde se encuentra la base y la clave de lo que es la vida cristiana. En esa sencillez yo quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús, pero si usted ha escuchado la palabra del Señor y hoy quiere recibir la vida que Él ofrece, en el lugar donde está, por favor, levante su mano en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios, y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús? Levante su mano, hágalo con toda confianza y venga a encontrarse con este Jesús que quiere ser su amigo. Con esa sencillez que Él enseñaba, hoy puede recibir al Señor. Muy bien, aquí hay una persona que recibe al Señor, que Dios lo bendiga. Alguien más que necesita recibir al Hijo de Dios, puede indicárnoslo levantando su mano. Muy bien, aquí hay otra persona, que Dios lo bendiga, bienvenido. Aquí hay otra persona más que pasa, que Dios la bendiga también. ¿Alguien más que necesita venir? Puede indicárnoslo levantando su mano y vamos a orar por usted. También quiero ganar tiempo e invitar, si hay hermanos que necesitan reconciliarse con el Señor. Si usted se alejó del Señor, hoy puede reconciliarse. Levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay algún hermano o hermana que hoy necesita volver al camino del Señor? Indíquenos levantando su mano y le vamos a incluir en esta oración. Oremos entonces. Señor, gracias te damos por tu bondad y por tu palabra. Gracias por estas personas que vienen, Señor, para creer a tu palabra y recibir
con la sencillez en que tú nos diste la vida, la salvación que tú otorgas hoy. Bendícele a cada uno de ellos y ayúdanos a todos, Señor, para que como hijos tuyos podamos vivir siempre agradándote y sabiendo que el valor importante es la comunión con tu pueblo, con tus hijos y la comunión contigo. Que no podemos tener comunión contigo si no la tenemos con el hermano. Ayúdanos entonces para que la manera como nos relacionamos con nuestros hermanos sea la evidencia de cómo está nuestra relación contigo. Por Jesús nuestro Señor lo rogamos. Amén.